La Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, y la compañía farmacéutica MSD España han reunido esta mañana aquí en Barcelona a distintos expertos en oncología, así como a representantes de la administración pública para abordar, para profundizar, para desarrollar diferentes aspectos en cuanto a entender, a comprender el cáncer en su fase, en su estadio precoz. En este seminario para periodistas se han abordado cuestiones, algunas de ellas ahora las comentaremos, cuestiones como los retos futuros del cribado del cáncer, como he dicho, el cáncer en estadio localizado, implicaciones en el diagnóstico y el abordaje multidisciplinar, la experiencia, es importante, en el manejo del paciente, con diferentes tipos de cáncer localizado, por ejemplo, en especial el melanoma, la neoadyuvancia y la adyuvancia, dos conceptos quizá bastante desconocidos por aquellos que no somos clínicos, cómo se trata, cómo se aborda el cáncer localizado y algunas líneas estratégicas de investigación, insisto, en el cáncer en estadio precoz. Vamos a abordar, como he dicho, algunos de estos temas con nuestra invitada, a quien saludamos en un instante, con la doctora Enriqueta Felip. Doctora, encantado. Encantada. Gracias. Muchas gracias, muy amable. La doctora Enriqueta Felip es la presidenta de la SEOM, como he dicho, de la Sociedad Española de Oncología Médica. Desde la vertiente periodística, ¿usted cómo valora nuestra labor como potenciales difusores de información clínica, como es el caso de hoy? Fundamental. Yo creo que es muy importante que podamos hablar de una forma distendida un poquito de los avances, de los retos que tenemos, de cómo comunicar mejor. En los avances contra el cáncer tenemos la prevención, ¿no? Un 40% de los tumores serían evitables con según qué estilos de vida. Sí. Y, por ejemplo, tenemos que aprender a comunicar mejor cuál es la relevancia, desgraciadamente, del tabaco, ¿no? Por ejemplo, claro, en la incidencia de muchos cánceres, ¿no? Luego, cuando estamos hablando de nuevas estrategias, de nuevos tratamientos, también es importante, ¿no? El colaborar un poco para poder transmitir esta información, ¿no? Claro. Y bueno, y cuando hablamos también de cómo esto cambia, ¿no? Las perspectivas de la sociedad. Claro, y es importante que nosotros, en este caso como medio de comunicación, seamos capaces de transmitir esa información, no tanto ya a nivel profesional, porque efectivamente estamos hablando con expertos, sino incluso a nivel social, transmitirla de forma comprensible, que quien nos ve o que quien nos escucha sea consciente de que, por ejemplo, usted ahora lo decía, los estilos de vida es un factor fundamental en muchos tipos de cáncer y es un aspecto que hay que explicarlo muy bien, porque la prevención empieza quizá por ahí. Absolutamente. Y también recordar, ¿no? Por ejemplo, en España este año se van a diagnosticar 280.000 personas de cáncer. Tenemos informaciones que transmitir. Sí. La supervivencia del cáncer ha mejorado de forma clara en los últimos años, ¿no? Sí. Pero esto es gracias a muchos esfuerzos en cribado, en investigación, ¿no? Y en prevención, que comentaba. Claro, ha dicho usted una cifra que es, no sé, yo la valoro como preocupante. 280.000 personas van a ser diagnosticadas este año de cáncer. Hablamos de cáncer de todo tipo. ¿Esta cifra está estabilizada? ¿Va en aumento? Explíquenos. Está aumentando. Está aumentando. Sí, es verdad que este año tenemos una cierta estabilidad con el año anterior, 280.000 personas, pero está aumentando. Y está aumentando por dos cosas. Una, porque la posibilidad de vivir más años es una realidad en España y también sabemos que a más edad hay más riesgo de tener un cáncer, pero también por lo que hemos comentado del estilo de vida. Y luego porque es verdad también que en España está aumentando la población, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que trabajemos todos juntos porque si no, se calcula que en 10 años el aumento de números de cáncer puede ser muy elevado. Claro, porque, doctora Felip, la expectativa de vida, es decir, cada vez vivimos más años, es un factor que influye. Y otro, quizá, pregunto, puede ser el hecho de que cada vez se diagnostica más. Sí, quiere decir que avanzamos en el diagnóstico precoz. Esto es muy importante también y por esto hemos insistido hoy en todo. Hay dos conceptos que hemos discutido, el cribado y el diagnóstico rápido. El cribado es aquellas exploraciones que hacemos
a personas asintomáticas, ¿no? Para conseguir detectar un tumor que todavía no ha dado síntomas, ¿no? De una forma precoz. Esto ha sido muy importante para mejorar la supervivencia y en estos momentos tenemos 3 programas de cribado implementados en España, el de mama, el de colon y el de cérvix uterino. Y la otra cosa también importante es crear vías de diagnóstico rápido para aquellas personas que ya tienen síntomas, que tienen una sospecha de un cáncer, hacer realmente que todos los recursos confluyan, ¿no? Un poquito para que este periodo, ¿no? sea lo más rápido posible, ¿no? Claro, el diagnóstico precoz, como usted ahora comenta, en personas que ya tienen algún tipo de sintomatología, es evidente que es fundamental, pero lo más positivo, lo más sorprendente, y no sé en este caso a qué nivel estamos, es que, como usted ahora apuntaba, sean ustedes capaces de llegar a un diagnóstico asintomático, cuando el cáncer todavía prácticamente está en una fase tan inicial que es indetectable en muchos casos, ¿no? Estos son los programas de cribado que comenta algunas cifras que hemos comentado hoy. El 30% de los cánceres de mama en España se diagnostican gracias a programas de cribado. La adherencia a los programas de cribado es muy relevante para tener resultados. Hemos visto también que quizá la adherencia al cribado de cáncer de colon todavía es baja. Tenemos que hacer también comunicación de lo importante que es. Claro. Y luego hemos hablado del futuro, ¿no? Y el futuro vendrá por hacer cribados individualizados, ¿no? Basados en el factor de riesgo individual. Y así, pues, en el futuro también hemos hablado de la posibilidad de un cribado en cáncer de pulmón y también hemos discutido el de cáncer de próstata. Claro, porque se está estudiando precisamente incluir a medio plazo, quizá, estos 2 nuevos cribados a nivel social. Absolutamente. Claro, ¿esto qué representaría en la práctica para la clínica de diagnóstico del cáncer? Bueno, de hecho tenemos ya algunos programas piloto de cribado, por ejemplo, de cáncer de pulmón. Esto es en población, no es un cribado poblacional quiere decir a todas las personas de unas características por edad, pero en el caso del cáncer de pulmón está basado en el hábito tabáquico, ¿no? Claro. Por lo tanto, bueno, son programas que se están implementando para ver realmente si es factible y cuáles son los recursos que se necesitan. Exactamente, porque así a grandes rasgos, ¿qué es necesario para que un programa de cribado, como por ejemplo el que ahora estamos comentando, llegue a ser factible, llegue a ser operativo a nivel poblacional? ¿Qué se necesitaría? Claro, por ejemplo, en el cribado que hablamos del cáncer de pulmón, lo primero que se necesita es identificar la población de riesgo, ¿no? Por esto es muy importante el trabajo con la medicina primaria, ¿no? Porque allí es donde saben el hábito tabáquico de las personas. Luego necesitamos equipos multidisciplinares. Hoy hemos ahondado mucho en esta multidisciplinaridad porque hay biólogos expertos, realmente son TACs de baja dosis de radiación, pero muy importante, ¿no? Hay que verlos y ver qué hay que hacer. Y esto también pensamos que en un futuro no muy lejano, todo lo que son las técnicas de inteligencia artificial nos van a ayudar. Claro, el tema de la inteligencia artificial es apasionante, pero yo no sé, claro, hablamos a día de hoy, quizá en un año apenas esto de un cambio espectacular, ¿no? Pero a día de hoy, ¿no puede representar algún riesgo? Yo pienso que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos muchas cosas. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, de cribado, estamos hablando de realmente que la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer la interpretación de unas imágenes que estamos viendo. Eso ya está ocurriendo a día de hoy, claro. Y yo creo que en este caso va a ser de una gran aportación. Claro. Hemos hablado también, la doctora ha hecho referencia al tratamiento a nivel multidisciplinar. Claro, en cuanto al diagnóstico, por ejemplo, y ya posteriormente el tratamiento, el tema está en saber si, por ejemplo, en nuestro país, todos los grandes hospitales disponen de un equipo multidisciplinar, porque eso es absolutamente necesario que sea así en cuanto al cáncer, pero también en cuanto a otras patologías. En España disponemos en los hospitales de este abordaje multidisciplinar. La cultura de estos comités de tumores es claro en los hospitales y discutimos los casos de una forma colegiada, ¿no? Sí que es verdad que tenemos retos, ¿no? Y es que, bueno, tenemos que integrar otras personas en este abordaje multidisciplinar.
hemos visto en los últimos años el papel muy relevante de enfermería, ¿no? Cuando estamos hablando, ¿no? de todo lo que es la gestión de los casos, el acompañamiento, la información, profesionales como geriatras, psicólogos, asistentes sociales. Muy importante también trabajar con toda la información, con la medicina primaria otra vez, ¿no? Pero realmente la cultura de los comités de tumores y de la discusión de los casos es muy clara y muy integrada en lo que estamos haciendo en todos los hospitales. Bueno, es importante y es tranquilizador, como dice la doctora, saber que España tiene un liderazgo importante en el tema del cribado. Pero, ¿qué ocurre en cuanto a la investigación del cáncer? ¿A qué nivel estamos en este momento? Porque hace tiempo que se habla de que se podrá llegar en un breve plazo de tiempo, incluso no ya a controlar, sino incluso a curar el cáncer. Se ha hablado de hipotéticas vacunas, etcétera. Realmente, en este momento, ¿cómo estamos? ¿Y qué expectativas tenemos incluso a medio plazo? Bueno, la investigación en los últimos años ha sido una revolución en cáncer, ¿no? Yo, si tuviera que destacar algunos ejemplos, hablaría de la medicina de precisión. En estos momentos sabemos que no todos los cánceres son iguales, incluso los que están localizados en un mismo órgano, que tenemos que hacer muchas veces análisis moleculares en el tumor de biomarcadores para poder dar un tratamiento individualizado. Sabemos que también las nuevas estrategias de inmunoterapia han cambiado la perspectiva de muchos tumores y hoy hemos estado hablando, ¿no? Enfermedad mínima residual. ¿Qué quiere decir esto? Que seremos capaces probablemente en poco tiempo, en aquellas personas operadas, de hacer un análisis de sangre también y poder determinar de forma bastante clara el riesgo de que la enfermedad pueda volver a recurrir, ¿no? Por lo tanto, avances muy importantes en los últimos tiempos. Yo quiero aquí de verdad reconocer muchísimo la generosidad de todos los pacientes y las familias. España es líder en inclusión de pacientes en estudios clínicos, pero esto no puede ser de otra manera si no fuera porque los pacientes realmente tienen esta generosidad de querer, ¿no? No, su papel es fundamental. Es fundamental. Y además, bueno, entran muchas veces en estudios que tampoco conocemos exactamente lo que va a pasar porque son nuevas moléculas, ¿no? Bueno, hay que arriesgarse tanto por parte del paciente como por parte de los investigadores, de los responsables de esos ensayos clínicos, porque quizá en alguno de ellos se encuentre una vía que conduzca precisamente a convertir incluso el cáncer, no me atrevo quizá a decir que va a curar el cáncer, pero a convertirlo en una enfermedad crónica, perfectamente controlable. Que eso, perdón, en algunos casos de cáncer ya es así. O sea, yo quiero decir que curamos más cánceres cada día. Esto es así, el cáncer se cura cada vez más. O sea, estamos trabajando para curar más y además que los pacientes tengan, o las personas, una buena calidad de vida, ¿no? Y luego, pues claro, el conocer el perfil molecular de algunos casos concretos nos permite dar tratamientos individualizados, ¿no? Por lo tanto, lo que decíamos antes de la medicina personalizada de precisión, que es una línea que está avanzando muchísimo. Está avanzando muchísimo en estos momentos. Cuando estamos hablando de medicina de precisión, estamos hablando también de hacer técnicas de secuenciación masiva, como comentábamos. Son muchos en los tumores que tenemos que hacer estas técnicas para individualizar los tratamientos. Claro, hay grandes expectativas, como estamos viendo, pero a modo quizá de reflexión, cuesta mucho investigar en cáncer. El coste de la investigación en cáncer es prohibitivo en algunos casos. ¿Qué recursos son o serán necesarios para avanzar cuanto antes en la investigación? Bueno, yo no sé si diría que cuesta mucho investigar. Estamos invirtiendo, ¿no? El cáncer, lo hemos comentado, 280.000 personas en España. El cáncer tiene un coste, ¿eh? Cuando estamos hablando de personas que tienen esta enfermedad, es un coste también. Quiero decir que yo pienso que de alguna manera es una inversión para la sociedad, ¿no? Cuando Europa ha decidido trabajar en 5 aspectos que cambiaban la vida de la sociedad, uno de ellos, la misión, es cáncer, Por tanto, es un tema prioritario. Es uno de los 5 temas prioritarios que Europa ha escogido como para invertir, para trabajar y para tener claros cambios y trabajar conjuntamente, Doctora Felip, ya prácticamente para concluir y un poco también para resumir algo de lo que se ha dicho esta mañana, de los nuevos tratamientos que se están ahora utilizando, ¿cuáles serían los que podemos destacar o cuáles son los que ofrecen mejores resultados? Bueno, hoy hemos hablado de enfermedad
quirúrgica, ¿no? Sí. Personas que tienen un tumor que Sí. se puede operar, ¿no? Y aquí estamos hablando, como ha comentado, de tratamientos que podemos dar para aumentar las posibilidades de curación, ¿no? Sí, sea o no quirúrgico. Sí, exacto, pero básicamente estamos hablando, ¿no?, Sí. de la situación que el paciente tiene enfermedad metastásica, ¿no? Mm. Y hemos hablado de dos conceptos diferentes: el dar el tratamiento previo a la intervención quirúrgica, que sería Ajá. el tratamiento neoadyuvante, Sí. o dar el tratamiento posterior a la Exactamente. intervención quirúrgica, que sería el tratamiento adyuvante, ¿no? Y ha habido avances claros en el tratamiento de esta enfermedad quirúrgica, ¿no? Ya en algunos casos, también enfermedad quirúrgica, realizamos análisis molecular, Sí. porque podemos hacer un tratamiento que está relacionado con esta alteración molecular, y luego estamos integrando todos los tratamientos de inmunoterapia, ¿no?, que ya es una realidad en enfermedad avanzada en este contexto, ¿no? Y básicamente estamos dando en muchos casos quimioterapia, inmunoterapia preoperatoria, o incluso inmunoterapia sola preoperatoria, Sí. y en otros casos también Claro. lo damos en el contexto. Todo esto depende del perfil de cada postoperatorio. paciente, evidentemente. Esto es muy importante, individualizar Claro. estos tratamientos en función del perfil y individualizarlos también en función de los análisis moleculares y también muchas veces de la respuesta que vemos en la Sí. cirugía, porque también hemos hablado que es importante no tratar a aquellas personas que no van a recidivar, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando también en algunos casos Claro. de desescalar tratamientos, ¿no? Es importante porque algunos, no todos, pero algunos de sus tratamientos tienen efectos secundarios, algunos inevitables, otros pueden minimizarse de alguna forma. Pero también, de alguna manera, sabemos que hay otros tratamientos, como pueden ser, pues hablábamos hoy, linfadenectomía, si hay que hacerla se hace, pero a lo mejor con el ganglio centinela es suficiente. Claro. Es importante también, como hemos comentado, desescalar tratamientos que, como ha comentado, pueden provocar, ¿no?, Claro. efectos secundarios. Doctora Felip, vamos a despedirnos desde el punto de vista, en este caso, de la SEOM, de la sociedad que usted preside, Sociedad Española de Oncología Médica. En este momento, y con esto concluimos, ¿cuál es el tema o un par de temas que tienen ustedes sobre la mesa de trabajo que son prioritarios para la SEOM? Bueno, nosotros seguimos insistiendo en la medicina de precisión, ¿de acuerdo? Para poder hacer ese tratamiento individualizado, tenemos que ser capaces de poder analizar estas alteraciones moleculares en los tumores, y por lo tanto esto es una prioridad que tiene que ser una realidad para todos los pacientes en España, ¿no? Sí. Y luego hemos hablado también de un tema que para SEOM es muy relevante, que es cómo abordamos también las necesidades de los pacientes que han tenido un cáncer, pero que ya han vuelto a su actividad normal, y que llamamos los largos supervivientes, ¿no? Pueden tener unas necesidades diferenciales, tenemos que trabajar en cuáles tienen que ser los seguimientos, pero también trabajar en cómo tienen que volver a su vida laboral y a volver a realizar todas sus actividades profesionales, sociales, ¿no? Y bueno, y a manejar también la toxicidad a largo plazo. Por supuesto. Pues simplemente no me queda más, doctora Felip, que felicitarle a usted y a la SEOM por esta edición número 15. Habrá muchas más, pero esta es la número 15 de este seminario para periodistas sobre oncología, que yo creo que ya podemos decir, doctora, que es una referencia en los medios y que consolida ese compromiso tanto a nivel de MSD España como a nivel de la SEOM, con la divulgación rigurosa sobre la investigación y sobre los avances en este campo. Repito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un día que hemos trabajado en equipo, y para nosotros ha sido un placer compartir con periodistas, ¿no?, y poder compartir conjuntamente nuestros retos y las oportunidades también. Gracias.